No, pues yo, si me ayudan, podemos hacerlo así, sin necesidad de micrófono. ¿De acuerdo? Ustedes, décimo semestre, ¿cierto? Ustedes empiezan, ya a mitad de año empiezan el internado. ¿De acuerdo? Bien. Ustedes ya vieron urgencias. También se mueven. Ah, listo. Y en urgencias, ¿qué abarca? ¿Es todo acá en Medellín o se desplazan a pueblos a hacer urgencias, por ejemplo, primeros niveles? Hacen primeros niveles, pero en la ciudad, ¿cierto? La unidad. Ah, listo. Muy bien. Bueno. Saben que un problema con el profesor que normalmente les da estas charlas, ¿cierto? Con el doctor Aristizábal. Está incapacitado, entonces me pidieron que lo reemplazara en algunas charlas, ¿sí? Esa charla que vamos a tener hoy, yo creo que probablemente sea más corto de lo que están acostumbrados. Vamos a hablar sobre triaje y multitud de lesionados, ¿de acuerdo? Este es un tema que uno pues, tiene mucho de sentido común, de lógica, ¿cierto? Pero hay que tener algunos puntos claves claros, ¿cierto? Porque cosas que pueden ser muy sencillas, parecer obviedades, cuando uno ya las va a práctica se da cuenta que no, ¿de acuerdo? Y esto, digamos, si es por teoría, hacemos esta clase en 20 o 25 minutos, ¿cierto? Pero la idea es como dar ejemplos durante la charla, como en las diferentes condiciones que vamos a tener, ¿de acuerdo? Bueno, también si tienen dudas durante la charla, vamos preguntando, no es que al final haya unas preguntas, también puede haber al final, pero la idea es que es mejor si durante la charla resolvemos las inquietudes, ¿de acuerdo? Bueno, me ha presentado, mi nombre es Raúl Guevara Apuiles, yo soy médico, soy profesor acá en la universidad, sobre todo es en semiología, ¿cierto? Bueno, sobre triaje, vamos a ver, va a ser el orden de la clase. Vamos primero a definir triaje, a hablar sobre las clasificaciones de triaje, que es lo que generalmente se hace en los servicios de urgencias, algunas condiciones especiales que tener claro en los pacientes, ¿cierto? Para hacer un buen triaje, y después abarcamos un tema que es el triaje de desastres, ¿cierto? Que cambia mucho. Vamos a ver que si en los dos la gravedad es importante, pero el desastre ya prima otros puntos, ¿de acuerdo? A diferencia del triaje que se hace normalmente en urgencias, ¿de acuerdo? ¿Quiénes de pronto quieren definir triaje en sus palabras? Pueden apoyarse en lo que dice ahí, pero en sus palabras, ¿qué es triaje? Una palabra importante, dice seriedad o gravedad. Usamos gravedad, es muy importante. Una vez se hace como clasificar. Entonces, unas dos palabras para clasificación y gravedad. ¿Alguien? Básicamente eso es el triaje, ¿cierto? Es un sistema de selección y de clasificación de los pacientes en los servicios de urgencias, ¿cierto? Basados en las necesidades terapéuticas y también hay que tener presente los recursos que tenemos. Muchos pacientes van a preguntar en el triaje rectal, triaje 1, máxima prioridad, al primer, segundo, tercer nivel. Espero que la gente estamos en que esto ya es primer, segundo, tercer nivel, todavía lo van a encontrar mucho en el hospital, en la clínica. No habla más de baja, mediana o alta complejidad, ¿cierto? Pero digamos que dicen nivel 1, 2, 3, todo el mundo les va a entender también de qué están hablando, ¿sí? Bueno, siempre que uno revisa la historia del triaje, va a ver que siempre en la historia del triaje, el barón Dominique Jean Larrey es relevante, ¿cierto? Fue un jefe médico francés, finales del siglo XVIII, de la guerra de Napoleón. Era el jefe médico de los batallones de Napoleón. Y él empezó a ver, digamos, más pragmático, imagínense, finales del siglo XVIII, en la guerra, empezó a usar este término que es como soldado recuperable, ¿cierto? O sea, quienes sacaban del campo de combate, un soldado que era recuperable. Lo llevaban a los que se recuperar, hacían la atención inicial, lo que podían hacer en esa época, vendajes, conversiones, etc.
¿cierto? Administrar medicamentos para el dolor, todo eso. Y que la diálisis es un síntoma más importante es que vamos a tener que empezar a recuperar los días para volver a la tierra. Después la principal, digamos, importante, la prioridad. Después la del paciente que tuviese que hacer algo más y no pudiera volver a combatir, pero esa ya no era la prioridad. La principal prioridad en ese momento era pacientes que fueran recuperables para volver al campo de batalla. Esa es la clasificación que normalmente usamos en los servicios de urgencias, ¿cierto? Usamos, sacado pues de la página del ministerio, el traje de 1, así, ¿cierto? Vamos a ver ahora ejemplos de cada uno. Entonces, esta clasificación, aunque hay unas condiciones de personas que es muy claro que se hace un traje de 1 y no se puede hacer 4 o 5, como en lo de medicina de los extremos siempre es lo más sencillo, ¿cierto? Ubicar los pacientes de los extremos. Pero llega un paciente con una herida penetrante de tórax, con un cuchillo, está ahí incrustado. A pocas personas le va a quedar duda que el paciente debe ser prioridad 1, ¿cierto? Y el otro, el paciente que llega con rinorrea, congestión nasal, llega con parapnesia, ahora muchos referentes más de 70% de las conductas de urgencia no son reales. La gente para el sistema de salud, por la EPS, por la falta de asignar citas prontas, la gente busca muchas veces por una erupción de piel, por una rinorrea, por una congestión nasal, termina en urgencia. Pacientes con lesiones tipo paralizo, llaman miedo, entonces, como les digo, los extremos, muy sencillo, siempre está ubicado para que está muy grave o para que no tiene nada de gravedad. El problema va a ser siempre los de la mitad, ¿cierto? Saber uno quién va a tener un triaje 2 o 3, ¿sí? Esos van a ser los más importantes poderlos definir, ¿cierto? Entonces, triaje 1, como mencionábamos ahora, quiere decir que el paciente requiere una atención inmediata, ¿cierto? La condición clínica del paciente es un riesgo vital y probablemente necesita maniobras o necesitarán los siguientes segundos maniobras de reanimación, sea por un compromiso ventilatorio, respiratorio o de hemodinámico. Entonces, por ejemplo, no es que sea un solo compromiso, generalmente los pacientes tienen compromisos múltiples, ¿cierto? Entonces, uno no va a encontrar siempre que sea solo netamente un compromiso ventilatorio o un compromiso respiratorio, muchas veces están mezclados, ¿cierto? Por ejemplo, se le llega a un paciente con dolor torácico, hipotenso, en falla ventilatoria. Clínicamente falla ventilatoria, ¿uno cómo lo podría decir? ¿Qué parámetros da uno para hablar de falla ventilatoria? La respiración es lo más importante. ¿Más o menos qué parámetros? ¿Cuántos respiratorios? De 30, un paciente después de 30 no persistentemente elevado por una frecuencia, una taquipnea por encima de 30 respiraciones por minuto, tiene que estar en la falla. Obviamente esto es de ingreso, como la hipotensión, como que es una corriente, el paciente con disnea, respirando 35, 34 veces por minuto, es lo primero que uno va a decir mientras lo va interrogando, mientras va a poder hacer las cosas y lo examina. A ver los pacientes, a medir el resto de los signos vitales, ¿cierto? Dar una inspección general, pero también todo lo que hemos aprendido en la historia clínica, ¿cierto? Entonces, pero la idea es que ya después de unos minutos una vez hecho eso para el paciente, sentar, el oxígeno, la vena, tomar el resto de los signos vitales, monitorizarlo para la arterial. Lo normal es que el paciente que voy a tener una condición grave, el que va a responder ya con esas maniobras iniciales respondió, ¿cierto? Entonces usted le mide en saturación y está ya saturado normal, ¿cierto? O casi normal, mejora su valor respiratorio, está por 30, se baja de 30, entonces está respondiendo. Igual hay que seguirlo vigilando, ¿cierto? Porque en cualquier momento se puede descompensar, ¿cierto? Pero generalmente el que va a responder responde la Muchas veces pasa que el paciente sigue, está con 34, le pone oxígeno, se va subiendo la FIO2 y no responde.
empieza a estar hipotenso, ¿cierto? Cambios neurológicos, le sigue saturado, pero la frecuencia respiratoria después de unos minutos puede empezar a bajar, de 30, pero sigue estando desaturado. ¿Qué es lo que pasa con los casos? Podría estar mejorando. Está mejorando. Sigue con dificultad respiratoria, no taquinémico, pero dificultad respiratoria, desaturación, hipotensión, cambios neurológicos. Pero ya está reaccionando con el 21 o 20 minutos. ¿Me puede estar parando ahí? Que ya está con cambios neurológicos, probablemente el paciente estaba taquipnéico porque podía responder a intentar mejorar pero a medida que uno ve suficiente, en este caso que les pongo el ejemplo típico, en este caso que habría que ir pensando fuera de todas el ABC básico que hay que ir pensando con el paciente, asegurar la vía aérea, ¿cierto? Buscar una intubación orotraqueal, intentar hacer frecuencia rápida de intubación, todos estos casos, ¿cierto? También como triaje 1 son pacientes que te puedan tener una pérdida de miembro u órgano que exijan atención inmediata, ¿cierto? En este caso el prototipo del paciente es un trauma, una extremidad, con un daño grave de la extremidad. La deformidad, lo que como vascular, elevado a la extremidad. Si hay complejo vascular, ¿qué signo? Pues el gran signo podríamos ver. Básicamente estos son ejemplos que es de lo mismo que hemos hablado. Es una emergencia o riesgo vital inminente. Los pacientes que a la hora de hacerle el ABC, ¿cierto? Vía aérea, ventilación y circulación, tiene algún compromiso de estos importantes. Como les hemos dicho, una falla respiratoria, pacientes hipotensos y que no reportan algún inicial de líquido. Pacientes que pese a subirle, a aumentarle la presión de oxígeno, la presión respirada de oxígeno, permanecen desaturados. Ese es el prototipo de paciente que no cumple el ABC. ¿De acuerdo? Una cosa importante del GLaDOS, para la parte neurológica del GLaDOS, el paciente se le debe haber corregido y llegó con la hipotensión inicial. ¿De acuerdo? La alteración del GLaDOS, recuerden que muchas veces clínicamente el primer signo de hipoperfusión, antes que taquicardia, antes que hipotensión, que puede ser más tardío, los cambios neurológicos. Entonces le llega un paciente con un GLaDOS disminuido, hipotenso generalmente, primero se le corrige la hipotensión, no se la inicia ahí. Después de la admisión de un bolo inicial de líquido, reevaluamos el GLaDOS. ¿De acuerdo? Y ese sí sería un GLaDOS más confiable. El primero puede ser que el paciente está hipotenso, hipovolémico, por ejemplo, que es un accidente con trauma, pérdida sanguínea. Y la primer signo, como les digo, de hipoperfusión pueden ser los cambios neurológicos. ¿Sí? Ya básicamente lo que hemos estado hablando: hipotensión, taquicardia, bradicardia, pulso filiforme, cambios neurológicos, una hemorragia digestiva, por ejemplo, inestable. Afortunadamente, los pacientes con hemorragia digestiva, tanto superior como inferior, la gran mayoría de pacientes son autolimitadas. Cuando llega el paciente de urgencias, ya la hemorragia, a lo que vaya a ser sangrado, estamos sacando la sangre que quedó en el intestino, en el tracto gastrointestinal, pero la hemorragia en su gran mayoría son autolimitadas. Si un paciente llega con una hemorragia, persiste, está vomitando, hematemesis, por ejemplo, y está hipotenso, es un paciente que está muy grave, hay que asegurar vía aérea, buscar probablemente hemoderivados tempranos y todos los demás
Y otro que es muy importante es el dolor torácico o angina, ¿cierto? Aquí esto es redundante, se me fue angina con características isquémicas, eso es redundante, ¿cierto? Hablamos que toda angina es un dolor torácico que consideramos dolor isquémico, ¿cierto? Cuando uno revisa estadísticas en urgencia se da cuenta que de los pacientes que llegan con dolor torácico, más de la mitad, alrededor del 60%, que llegan a urgencias con dolor torácico no cardíaco. En lugar de los más comunes musculares, los pacientes que levantan peso por trauma en el tórax con dolor de inflamación postoperatoria o las enfermedades gastroesofágicas, reflujo gastroesofágico, enfermedad pseudoxéptica. A veces el dolor no pueden ubicar claramente el dolor gástrico, tipo ardor, tirosis, todo ese tipo de inflamación biológica, no ven un dolor que es oral. Es algo que tener en cuenta, por ejemplo, todos los pacientes son prioridad 1 y se estudia. La idea es que en cuanto a hacerle un paciente que llega con dolor torácico a urgencias, según los parámetros internacionales, ¿qué es el primer examen que hay que hacer? Fuera de ¿en cuánto tiempo? 5 a 10 minutos. Muy bien, 5 a 10 minutos. Y ya, porque esto nos va a dar, claro, un parámetro. Si vemos que el paciente tiene un dolor torácico, lo iniciamos como triaje 1, le pedimos un electro, tiene una elevación del estrés, ¿qué triaje hay haciendo? Sigue siendo 1, bien. Tiene una onda teicuda, sigue siendo 1, ¿cierto? No haya una lesión, todavía no haya elevación del estrés, pero es un signo de isquemia aguda. Entonces, en unas horas, en unos minutos, va a haber una onda teicuda, ¿cierto? Aunque también nos va a dar la hipercalemia, pero no en todos los pacientes. Bien. Si el paciente con ese dolor torácico le hacemos el electro y no tiene ni teicuda ni elevación del estrés, ¿qué triaje es? Hasta ahora lo podríamos bajar a 2, no tiene ninguna característica estable, ni camino neurológico, nada, lo podemos bajar a 2, vaya a 3, este paciente va a necesitar vigilancia en urgencias, ¿sí? Otras condiciones importantes, diabetes descompensada, traumatismos graves, esto también, como les dije desde el principio, son muy claros, ¿cierto? Trauma de tórax, de abdomen, trauma encefalocraneano grave, sospecha de ACV, ustedes van a ver en muchas tradiciones que es un triaje 2, ¿cierto? Pero ustedes ven que cada vez más al cerebro, con ACV, con ataque cerebrovascular, se les regresa para accidentes cerebrovascular, se usa más lo del tiempo de cerebro, así como tiempo el miocardio, que los pacientes con una sospecha de infarto agudo miocardio se atiende como un triaje 1, la idea es que cada vez más intentemos que un paciente con sospecha de ACV se trate también como triaje. Y las quemaduras, para que lo clasifiquemos un paciente como un triaje 1, ¿qué condición debe tener esa quemadura? El área cara genital. Entonces es importante tener cuidado que sea quemadura de nada especial. Cara, boca, para la vía aérea, Genital. incluso genitales. Claro. Alice. Buena pregunta. Sí. Entonces, la pregunta que hace el compañero es, en diabetes descompensada, si siempre es triaje 1. La orden inicial puede ser triaje 1, porque va a tener glucometría, dependiendo del examen neurológico. Si el paciente llega con cambios neurológicos, por ejemplo, inconsciencia, ¿cierto? Un anciano, con cambios neurológicos deterioros, tiene la tendencia a ser diabético, se puede caer para inmediatamente hacerle una glucometría, hacer una inicial, fuera de ver cómo están todos los otros signos vitales. Muy probablemente el paciente que llegan, la mayoría de estos para tenerlo presente, no siempre, pero la gran mayoría de pacientes que llegan podrían ser un triaje 2, que llegan a unos conscientes, siguen con diabetes, pero generalmente esto lo podemos acá de diabetes descompensadas para que tengan cambios neurológicos, ¿de acuerdo?
Ese cambio neurológico es más compatible con qué tipo de descompensación de diabetes, con cetoacidosis o con estado hiperosmolar. Estado hiperosmolar. Estado hiperosmolar, por eso le dicen, todavía en muchos libros uno encuentra como coma hiperosmolar, coma hiperosmolar. No dice coma hiperosmolar, no es coma, pero no es una experiencia en estado hiperosmolar todavía consciente. Y hasta un tercio de los pacientes diabéticos lo hacen en estados mixtos. Entonces los ancianos, los diabéticos tipo 1 tienen más cetoacidosis. Pero los tipo 2, hasta un tercio de ellos, cuando se descompensan, pueden hacer estados mixtos. O sea que usted le hace todos los parámetros bioquímicos, analíticos, le van a encontrar los parámetros de cetoacidosis diabética y de estado hiperosmolar. Muy bien, pero si no hay un compromiso de signos vitales y compromiso neurológico, el paciente se podría clasificar como un triaje ¿qué? 2, ¿cierto? Pero si hay compromiso neurológico es un triaje 1. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Y Brian, ¿qué es lo que más descompensa a un paciente diabético? ¿Cuáles son las dos principales causas de descompensación? Las infecciones. ¿Infecciones? Y que no tengo una buena adherencia al tratamiento. ¿Cómo? Y una mala adherencia al tratamiento. Entonces, problemas de tratamiento e infecciones. Entonces, de los que uno de entrada va a descartar, preguntarle al paciente si está aplicando los medicamentos, si toma los medicamentos, si se aplica la insulina, o si hay una infección, una neumonía o una ITU escondida. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahora todo está claro? Entonces miren por ejemplo esta imagen. Como les dije, dolor torácico depende, ¿cierto? No es lo mismo el paciente que le llega a usted de 23 años con dolor torácico al que le llega de 70 años o al que llegue de 50 que es diabético, ¿cierto? El que es diabético y el mayor tiene más riesgo de hacer un síndrome coronario agudo. El de 20, 25 años tampoco se puede regalar porque hay enfermedades que pueden dar síndrome coronario, enfermedades tempranas, de 45 años, con la hipertensión familiar, anemia, muchas de ellas, pero es menos probable, por probabilidades, la probabilidad es menor de tener un síndrome coronario agudo. Lo que hablábamos de una casi pérdida de la extremidad, ¿cierto? ¿Y acá qué les llama la atención a este paciente? Quemadura, ¿cierto? Entonces miren, quemadura perioral, la lengua también, nasales, ¿cierto? Este paciente que hay que sospechar. La quemadura de la vía que vaya a ser una hemadía de la garganta. Este paciente tenemos que adelantarlo, ¿cierto? Así el paciente no tenga, este paciente así como está, solo como se le da la inspección, tiene indicación de hacer un manejo avanzado de la vía aérea, ¿de acuerdo? Así no esté con taquipnea, así no manifieste disnea y así no tenga estridor, ¿cierto? Recuerden que el estridor es un signo, en este caso es un signo ominoso de falla respiratoria. Entonces, los pacientes así no tengan los signos, lo más recomendable es ir haciendo un manejo avanzado de la vía aérea. Porque como lo mencioné aquí por acá, pueden hacer fuera de quemar la vía aérea para el edema, vía aérea, y a la hora que ya vamos que intubarlo, que hay un edema importante, es más difícil. Entonces parece que uno se intuba los primeros minutos de atención, pero hay que hacerle una clínica. El triaje 2, ¿sí? Es cuando la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro, incrementar el riesgo de pérdida de un miembro u órgano. En estos casos, la atención no debe superar los 30 minutos. ¿De acuerdo? Es lo que ya acabamos. Un paciente con dolor torácico, la necesidad de compañía de la ¿podemos descartar todo el síndrome coronario agudo? No, pero ¿qué necesitaríamos en este caso? Necesitaríamos hacer, dependiendo del momento que perdió el dolor, hasta una curva de cocina. La comida que conseguimos normalmente en los hospitales se pone, es positiva por un tiempo de dar el dolor de 4 a 6 horas. Hay una lucha rápida que puede ser hasta 2 o 3 horas, pero no están muy disponibles todavía, no en todas partes están. La que vamos a encontrar en casi todos los lugares es de 4 a 6 horas. O sea que si un paciente llega, pero apenas hace 1 o 2 horas que tiene el dolor, la primera termina, lo normal sería que termine aquí. ¿De acuerdo? Para que no termine a las 4 o 6 horas, termine. Se llama una curva de comida. Entonces es muy importante esta primera parte, ¿cierto? Lo que veíamos, cuando se incrementa el riesgo para pérdida de un miembro u órgano, ¿cierto? Aquí ya no tenemos como ahora que vimos los signos de isquemia, ¿cierto? Isquemia aguda, todavía hay pulsos, todavía no se llama quitar lentes, pero hay un dolor desproporcionado, trabajo de evidencia,
clasificarlo como un triaje 2. No tiene, como en el triaje 1, a diferencia del triaje 1, va a tener pulsos distales, llenado capilar conservado, pero hay que adelantarse al daño, ¿de acuerdo? Y el dolor extremo en algunas clasificaciones se considera también que solo por el dolor, por la intensidad, que pacientes que manifiestan un dolor grave, moderado grave, se debería clasificar como triaje 2. Con la talgia hay algo característico, pero es más en pacientes pediátricos, ¿de acuerdo? Un dolor es como una talgia. Entonces, ¿qué clasificación sería? ¿Es solo talgia? Nada más. 3, 4, 3, 4 clasificaciones. Pero el niño, nada más, ya arriba que está taquicárdico, febril, hipoteto, ya, digamos la talgia de los eventos, la tienes por los otros. El niño, esto sí cambia un poco, porque las clasificaciones, por ejemplo, la NICE, ¿cierto? En Inglaterra, Reino Unido, perdón, usa que solo el paciente manifieste que el dolor es moderado a grave, o sea, que llora por el dolor. El dolor no lo deja estar tranquilo, no se calma, no se calma, el niño está llorando, pero con la mamá para aguantarlo se calma. ¿Ya? En casos que eso no pase, que se considere que eso es por el dolor, por la talgia, solo ese signo podríamos calificar al paciente como un triaje 2, ¿de acuerdo? Solo por la otalgia moderada grave, ¿sí? Ya el dolor abdominal, dolor ocular, también, ¿cierto? Porque sobre todo en dolor ocular, por ejemplo, ojo rojo, ¿qué condiciones en ojo rojo nos manifiesta mucho dolor ocular? Para que como está más porque la hiperemia o el dolor del ojo. Aquí digamos, el dolor ocular es cuando la gente tiene hiperemia, que se llama ojo rojo, es muy común, hay dos entidades que manifiestan más dolor que la otra. Digamos, si ya hubo un antecedente de trauma, pues ya sabemos que es un trauma ocular. Pero cuando no hay antecedente de trauma, hay una enfermedad como la queratitis y el glaucoma, o la crisis de cierre angular o el glaucoma de ángulo cerrado. Los pacientes manifiestan un dolor ocular fuerte, ¿cierto? Y permanente. Es un dolor del ojo por la unidad intraocular, el ojo rojo. Y lo que se ha visto es que desde 4 a 6 horas no hay un buen manejo de esto, que baja la presión intraocular, una deliberación, la trabecutomía, los pacientes pueden perder el ojo, ¿de acuerdo? 4 a 6 horas solamente decir. ¿Dudas hasta acá? ¿O preguntas? No. Entonces los ejemplos de triaje 2. Un estado postcrítico, ¿qué quiere decir esto? El paciente estaba grave, se le hizo un manejo inicial y el paciente mejoró, ¿cierto? Que estaba hipotenso, se le aplicó líquidos y mejoró la perfusión, cambió de dolor, ¿cierto? Llega al hospital, porque por ejemplo eso se puede hacer prehospitalario, el personal de APH por ejemplo lo hace, lo encuentran cambios neurológicos, hipotenso, taquicárdico, le aplican líquidos y mejora, ¿cierto? Mejora también cuando ya llega, está hablando. Pese a eso, el paciente ya no va a hacer un triaje 3, va a seguir siendo, va a ser un triaje 2, pasó de ser un triaje 1 tal vez no hubiese llegado así, pero como tuvo un manejo prehospitalario, llegó en un mejor estado, igual sigue siendo postcrítico, ¿de acuerdo? Esa es un ejemplo típico de semiología, cefalea súbita e intensa, que la gente la describe como la peor cefalea de la vida, ¿qué hay que pensar? Hemorragia subaracnoidea. Una hemorragia, una ruptura, una aneurisma. Estamos en esos textos que es un trauma. La hemorragia subaracnoidea es otro trauma. Aquí estamos hablando de una condición médica, ¿cierto? No traumática. Lo que primero fue el síntoma. Así, ustedes le llegaron por ejemplo, los hospitales con la tomografía y yo les digo una hemorragia subaracnoidea. Pero aquí es la clasificación inicial, ustedes le pueden dar, ¿cierto? Este es el paciente que se crea de dolor, ¿cierto? La cefalea, si tiene por ejemplo esta cefalea, en la cara, por ejemplo, digo, los familiares, en el trabajo, le sale mucho la cabeza, nunca me da el blanco, pánico, tocan, pero cuando llegan y ustedes tienen cambio neurológico, está desorientado, por ejemplo, es un triaje se puede clarificar. Lo que sí es que siempre va a ser grave, ¿cierto?
Pero el paciente típico que llega por sus propios medios, caminando y le manifiesta a usted, a mí no me duele la cara generalmente, hoy me la sé o hace media hora me estaba haciendo, es el peor dolor de cabeza que he tenido en la vida, puede en un momento a otro puede hacer un ejercicio, también paciente que por ejemplo quiere hacer actividad física sin estar acostumbrado. Pasa muchas veces con las mujeres, también con las mujeres después de los 50, 55 años, se van a estas aeróbicos, que lo hacen mucho digamos, como en la cancha del barrio, que van a instructores y les enseñan a hacer aeróbicos. A veces enseñan a hacer aeróbicos y no tienen contacto con el medio. Siempre hay que estar también una hemorragia con la idea, después de esfuerzo físico. ¿De acuerdo? Después de esfuerzo físico. Como les dije, parencia o través del habla, sospecha una ACV, ustedes lo van a encontrar en muchas partes como triaje 2, pero siempre que uno sospecha una ACV es mejor triaje 1, ¿cierto? Es mejor pecar por exceso que por lo otro. Ingesta de medicamentos tóxicos, ya depende, ¿cierto? Los normales triaje 2 se le llevan a los pacientes. Si el paciente llega y el paciente no puede ir aérea, está transpirando, todo que la triaje 1, ¿cierto? Lo mismo que les decía de la hemorragia digestiva estable, que es la mayoría, afortunadamente la mayoría de los pacientes con hemorragia digestiva ya llegan estables, ya llegan sin sangrado activo y llegan con signos vitales estables, afortunadamente. ¿Sí? ¿Quiénes son más susceptibles a ceder inestabilidad por una hemorragia digestiva? ¿Qué pacientes? ¿Qué tipo de pacientes? Alcohólicos y riesgo de hacer inestabilidad por una hemorragia digestiva. Fuera de eso, los pacientes con cirrosis son los que más probabilidad tienen de tener hemorragia digestiva. Bueno, ese tipo de hemorragia digestiva. ¿Claro hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Aquí les puse este ejemplo: sensación vertiginosa, o mareo, o vértigo agudo. ¿Creen que en algún motivo podría ser un triaje 2? ¿Qué casos podría ser un triaje 2? También podría ser, ¿cierto? Pero el ejemplo que les pongo típico es la paciente, hombre, mujer, un poco más la mujer, no hacen actividad física regular, ya están avanzados, no están ancianos, pero están por encima de los 50, 55 años, hacen actividad física, de pronto más intensa y mientras ya la conciencia. En aquel momento no se recupera, para llegar al hospital y siguen hasta
poco probable que pase una hiponatremia que hacer actividad física. Es un poco probable. Y generalmente tienen los más en riesgo de hacer hiponatremia. ¿Qué tipo de pacientes? Enfermos renales crónicos, cardiopatas crónicos, con cirrosis, y muy importante, ancianos que toman diuréticos. Esos son los que hacen más hiponatremia. El anciano que está tomando hidroxicloroquina, o el que se congestiona por una falla cardíaca, por una cirrosis, una enfermedad renal, no de orina, de la furosemida, ¿cierto? Ese es el tipo de pacientes que hacen más hiponatremia. ¿De acuerdo? Ya en cuanto a la hipercalemia, la hipocalemia, la hipercalemia es más asociada con trastornos renales, ¿cierto? Una lesión renal aguda, con cardiomiolysis, quemaduras, con condiciones más graves. La hipocalemia sí lo podría generar más alterados que cambios neurológicos de hipocalemia nos trae estrella, dinámica, desaliento, dolores musculares, calambres, anestesia, todo eso. Y que se puede ver que pacientes de cualquier edad que tengan una diarrea, demencia, representación sin una buena reposición del electrolito. ¿Sí? Hasta ahora vamos a tocar. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Esta que le ponía de sensación vertiginosa, hay que tenerlo muy presente, sobre todo en pacientes ancianos. ¿Sí? Ancianos que llegan con mareo agudo. ¿Cierto? Hay pacientes que dicen, yo no estoy ahora así con ese mareo, no estaba antes. Porque qué trastorno grave nos podría manifestar vértigo agudo. Un trastorno vertiginoso agudo. A ver, dice, pero ya posterior a la infección y se llama alarmado, síntomas de previo. Entonces, de forma aguda, hay que estar en una serie de cosas posteriores. Recuerden que los ACVs que vemos cuando hay hemiplegia, hemiparesia, generalmente son de circulación anterior, o la carótida cerebral media, cerebral anterior. Esos son con hemiparesia. En cambio, de circulación posterior no están relacionados con la carótida. Están relacionados, pero no ven con esto. La relación posterior es una relación, pero está haciendo la normal. Pacientes que hagan ACV de fosa posterior, puede que no tengan ningún trastorno con color significativo, pero tienen vértigo de difícil control, incluso una marcha táxica, unas pocas horas, ¿cierto? ¿Qué es ataxia? Ataxia es coordinación, ¿cierto? No siempre las dos ataxia con la marcha, hay marcha ataxia, pero siempre se la de ataxia es incoordinación, ¿cierto? Usted le pide a alguien recoja mente, control y súbalo, y el paciente no coordina, se le cae, abre de coger los diferentes. La ataxia siempre es de incoordinación. La marcha táctica es una marcha que no coordina, el cuerpo tiene que aumentar la situación. Hay así que es muy común en pacientes alcohólicos, en pacientes embriagados o con alcoholismo crónico, ¿sí? Pacientes con daño del cerebelo o de los cordones posteriores. Entonces, como les dije, los síntomas que estamos acostumbrados a ver en una ACV, por ejemplo, la escala Cincinnati, todo lo que hablamos con el NIH, siempre sale de forma de circulación anterior. Entonces, pacientes que tengan una ACV de circulación posterior, podemos no ver ningún signo clínico. Pero un paciente anciano que llega agudamente con mareo, marcha táctica, incoordinación para los movimientos, dismetría, todo esto signos hay que pensar siempre en una ACV de forma posterior. ¿De acuerdo? Ya el paciente con síncope, como habíamos hablado, y dolor torácico de características no isquémicas o sin cambios significativos en el electro, igual va a requerir un estudio, pero ya hay un cardio. Muy importante, las urgencias psiquiátricas, ¿cierto? Van a ver que en los servicios de urgencias de nuestro país es muy difícil manejar a estos pacientes porque hay a veces mala predisposición del personal de salud. Y también es que los centros reguladores donde residen esos pacientes muchas veces han copado, después piden extremar el examen y la remisión varias horas, incluso días. Entonces, para que tengan urgencias, van a realizar un psiquiátrico. La idea es que pues, todo esto fuera más rápido, ¿cierto?
Obviamente, si el paciente tiene intentos suicidas, también es triaje 2, ¿cierto? Y de hecho, tiene momentos de manilleta que se quiere de daño, lo puede erradicar sin problema. ¿De acuerdo? ¿Qué le llama la atención en este paciente? Entonces, miren que de entrada, pues que ya antes de ver la imagen como tal del paciente, uno ve que el paciente está sentado, ¿cierto? Está por sus propios medios sentado. Entonces, siempre que ustedes vean un trauma torácico, el paciente no manifieste disnea, no esté taquipneico, esté estable hemodinámicamente y no tenga deterioro neurológico, si le vemos estos signos, por ejemplo, de equimosis en tórax anterior, equimosis en el cartílago, equimosis alrededor de las clavículas, hay que pensar que es un trauma de alta energía. Pero ya ustedes vieron cirugía. Es que cuando uno ve fractura del esternón, fractura de la primera, segunda costilla, fractura de clavícula y fractura de escápula, siempre hay que pensar que es un trauma de alta energía. O sea, que aquel paciente se lo da bien, se estable hemodinámicamente, sin dificultad respiratoria y sin trastornos neurológicos, el paciente hay que darle prioridad 1 o 2, porque habría que hacer estudios, puede ser que tenga una lesión de grandes vasos, un trauma de tórax, una lesión cardíaca, una lesión de aorta, grandes vasos, ¿de acuerdo? Y generalmente te requiere una imagen como tomografía o angiotomografía, ¿sí? Bueno. Ya el triaje 3 ya es algo que, digamos, da un poco más de espera, igual puede empeorar, ¿cierto? Pero dan espera y necesitarían son exámenes complementarios y un tratamiento. Ese triaje 3 se da en el hospital, ¿cierto? En el hospital, pero no con el paciente que decimos que tiene que esperar un poco más, ¿de acuerdo? Aquí vimos ya en adultos, como les había dicho ahora, las otalgias, dolores odontálgicos. Sí, no le tienen que dar 60 minutos, pero no se parte de haciendo hoy, ¿de acuerdo? A diferencia del traje 1 que es de inmediata, y traje 2 que es de máximo 40 minutos, pero incluso hay otros que son más estrictos, hay que ver el sistema de atención que trabajan el traje 2 a 15 minutos. No que ustedes más que ya estaban en de urgencia, ven que los medios es muy complicado, ¿cierto? No tiene varias veces al tiempo, varios pacientes traje 2. Y de vez en cuando llega una ambulancia, bomberos, defensa civil con triajes 1, ¿cierto? Bueno. Los traumatismos leves, miembros dolorosos sin signos de isquemia, enfermos con una entidad no aguda, dolores osteomusculares, por ejemplo catarro, ¿cierto? Rinofaringitis, faringoamigdalitis, todos estos pacientes ya serían un triaje 3, ¿cierto? Hay pacientes que, por ejemplo, un trauma leve, un TEC, por ejemplo, leve, ¿cierto? TEC encefalocraneano leve, Glasgow 14, 15. Y le vemos algunos de estos signos. En los pacientes comúnmente, por eso con este tipo de trastornos están alertas, conscientes, orientados, están así, con calificación neurológica, están estables médicamente, están sin dificultad respiratoria. Si vemos estos signos, ¿en qué hay que pensar? Fractura de la base del cráneo. Fractura de base del cráneo, es importante. ¿Cómo se llama ese signo? Batle o equimosis retromactilea, ¿cierto? Esto, Mapache. o de mapache. Hemotímpano, ¿cierto? Hemotímpano. Otra sería otorragia, otoligia, rinoligia, todos son signos de fractura base de cráneo. Los pacientes requieren monitoreo, vigilancia y unidad de cuidados especiales, ¿cierto? Porque se pueden deteriorar, pueden requerir manejo avanzado de la vía aérea, intubación. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes salen con manejo médico, hay que hacer cirugía neurológica, pero igual necesitan vigilancia. Entonces miren que si uno los ve desde lejos o les hacen una evaluación somera, pueden quedar como un trauma leve, porque como digo, es un TEC con las 15-15, generalmente con ninguna vocalización, pacientes se puede quedar no se parean, no sacan leve, moderada, no tienen ninguna vocalización por el examen físico neurológico, pero con que tengan estos signos hay que sospechar una fractura de cráneo, los pacientes pasan a hacer triaje 2, ¿de acuerdo? O incluso 1, pues. Bueno.
Ya el traje 4 no compromete el estado general, no hay un riesgo evidente, no hay un riesgo de perder la extremidad, un órgano, ¿cierto? No obstante, así como hay riesgos de complicación, se le puede buscar la atención. Este es el prototipo de pacientes que les envían las citas prioritarias, ¿cierto? Aunque también depende del momento, ustedes han visto, ¿no? El servicio de urgencia, si llega un paciente ya a una hora, hay pocos pacientes, hay poco volumen de pacientes, uno muchas veces opta por se pueden tratar, ¿cierto? Pero sobre todo las cirugías asociadas mucho como a la ocupación, ¿cierto? Pero esos pacientes en un mundo ideal debería ser que el servicio de urgencias tenga al lado un servicio de consulta prioritaria, ¿cierto? De hacer una consulta prioritaria. Incluso una consulta prioritaria, pero que se necesidad de aplicar algo para no encontrar se puede hacer ahí como audiencia médica, ¿de acuerdo? El prototipo es de enfermedad diarreica aguda, con algunos signos de deshidratación, dolor abdominal leve, sin inestabilidad hemodinámica, sin sangrados, ¿cierto? O un sangrado rectal, que supongamos que es rectal, no gastrointestinal, el prototipo de los pacientes con hemorroides, con constipación crónica, que hagan el sangrado rectal, ¿cierto? ¿Claros hasta ahora? Este es ya el último, triaje 5, es también lo mismo, muchas veces los pacientes se mandan a la búsqueda prioritaria, pero digamos, en un sistema de salud ideal, los pacientes se les brindaría una atención médica por consulta ese mismo día, ¿cierto? Ese mismo día. De los sitios que han estado en urgencias, ¿qué paciente con triaje 5? Ustedes le pueden asegurar que ese mismo día, que le llegan a la mañana, 8 de la mañana, ese mismo día, a las 12 del día 1, nos van a atender una cita médica a nuestros pacientes. Muy difícil, muy complicado, muy complicado. Generalmente los pacientes se remiten hacia los servicios de urgencias de su EPS y las EPS, digamos, que tienen servicio de consulta prioritaria y consulta externa asociada a urgencias, les brindan una consulta médica. Muchos otros quedan, digamos, con muchas dificultades, ¿cierto? Pero miren que, como les dije en estos, uno puede variar según el paciente, ¿cierto? Una enfermedad diarreica aguda con deshidratación, pero sin nada más, que no esté hipotenso, ¿cierto? Que no tenga signos de hipoperfusión de bajo gasto, uno lo calificaría con traje 4. Pero si por ejemplo un anciano de 82 años que toma furosemida, falla cardíaca, no llega con una EDA y con algunos signos de deshidratación, así no tenga cambio neurológico y esté hipotenso, ¿sería traje 4? No, ¿cierto? Por eso lo clasificaríamos ya dependiendo de cómo esté la situación, traje 3 o hasta traje 2, por el riesgo grande de complicaciones con la deshidratación. Ya puede que no parece susceptible, está anciano, con enfermedad renal crónica, con enfermedad cardíaca, falla cardíaca y con cirrosis, están predispuestos a ser más hipocondrientes, ¿de acuerdo? E hipocalemia. Y entonces los pacientes con unas pérdidas bien pocas, ya por diarrea, por vómito, por sudoración, pueden hacer trastornos hidroelectrolíticos graves, ¿sí? Como les decía, ya pues para terminar esta parte de triaje, a tener en cuenta condiciones especiales, pacientes ancianos, bueno, porque para están predispuestos a trastornos hidroelectrolíticos, a caídas, a que hagan más reacciones adversas a medicamentos, tienen mayor riesgo. Recuerden que los pacientes con ancianos, a la hora de hacer un síndrome coronario agudo, ellos saben que es más frecuente que hagan disnea, o sea, pueden hacer un infarto sin dolor torácico, porque el único signo se da disnea. Ellos tienen que escuchar el coronario agudo, también se da como el globo pulmonar, pero no es infrecuente que un paciente anciano haga como única manifestación de un síndrome coronario agudo, solo pues, que haga disnea, solamente una sin dolor torácico. ¿De acuerdo? Y como decía, ancianos diabéticos, ¿se acuerdan siempre cuando hablan del dolor torácico atípico? Dolor torácico atípico, que no es el típico por presión, que mejora con la actividad, que mejora con el reposo, o la administración de dolor sublingual, sino que es el que no cumple las condiciones, es un dolor torácico atípico. Recuerden que los pacientes ancianos, diabéticos y las mujeres tienen más riesgo de ese tipo de dolores atípicos. ¿Sí? Mujeres en embarazo, casi siempre una mujer en embarazo va a ser traje 2, muy rara vez una mujer en embarazo llega y uno lo puede clasificar como traje 3 o 4, muy rara
triaje considera que el paciente llegue a uso de la mano de acceso cargando el esto. Triaje 1, ¿cierto? Porque siempre triaje 1. Sobre todo, ustedes ven la guía, ustedes siempre no triaje 1. No están haciendo nada más. Bueno, ¿sabes? Pero, digamos, en estricta la guía dice que antes de la de 32 horas. Antes de 2 horas de la fase sexual es un triaje 1. Después de las 32 horas de la guía de sus urgencias, pero un triaje 2. Pero digamos que el paciente que se lo quiere que es un triaje 1 que llama a las 32 horas, se manda afuera de la guía, pero no se puede. ¿De acuerdo? Los intoxicados, como les dije, es complicado y esto hace muy difícil la evaluación, por ejemplo, del estado neurológico que llegan embriagados. A ver, vaya con un té. Uno va a decir leve, moderado, parece que tiene intoxicación alcohólica. Siempre bonita más grave. Moderado, porque parece que hacemos un plazo, ha disminuido, pero por el golpe, por el licor o otras sustancias psicoactivas que haya usado. Bueno. Hasta el punto. ¿Dudas o preguntas? Entonces, a general, grandes rasgos, si tienen dudas sobre un caso, pregunten. Si pregunten ustedes mismos. Si hay alteración de los signos vitales, más orienta a un triaje 1, que a un triaje 2 o 3. Pero recuerden que es mucho de la potestad del médico, ¿cierto? Solo a la experiencia, el ojo clínico, también no está mal. Usted le ponga un triaje superior a un paciente. Digamos, pecando por exceso, ¿cierto? Buscando más favorecerlo. ¿Sí? Y otra cosa, así para esta novedad, pero todo el dolor torácico de urgencia hay que hacerle ley. ¿Sí? La cantidad de problemas que hay médicos legales, por cada persona que tenía 32 años, llegó con un dolor torácico, además que era gastrointestinal, tenía que ver el 3, que esperar, y era un síndrome coronario agudo. Recuerden que aunque es más común la enfermedad coronaria por encima de los 55 años, ¿cierto? Antes lo podemos ver en algunas enfermedades o, más muy común, el paciente de consumo de cocaína. Si muchas veces los pacientes les da temor decir al servicio de urgencia que han consumido recientemente cocaína, porque la cocaína hace más espacio y nos da un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Seguimos en la segunda parte de triaje en desastres. Toma de silencio. Usamos cosas parecidas al triaje que se hacen en los servicios de urgencias, ¿cierto? Pero acá, fuera de lo que ya me dijeron ahora todos, que depende de la prioridad también de la gravedad, sigue teniendo la gravedad de la prioridad, pero acá entra un factor que no entra en el triaje que se hace en los servicios de urgencias, que es la posibilidad o la probabilidad de supervivencia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? En un desastre, los pacientes no necesariamente va a ser como el triaje de urgencias, que el más grave es el que va a pasar primero o el que tiene la atención prioritaria. Aquí va a ser que sea grave, pero que tenga una posibilidad de supervivencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que recordar que ese triaje en desastre se hace en la zona de desastre, ¿cierto? No puede hacer un triaje nuevamente intrahospitalario, pero el primer triaje siempre va a ser en la zona de desastre, ¿cierto? Entonces, se va un bus por un edificio. ¿Qué pasa? Ahí tomamos 10 o 12 personas, un bus de derecha, estos pueblos de derecha, 10 o 12 personas. Hay alguno con una herida de cuello abierta, sangre consagrada, consagrado por la presión, una lesión arterial, por ejemplo, y una traccionada vertebral. Pues parece que se necesita para movilizar, para poderlo llevar de un lado a otro. Necesitamos transporte especial, para la ría, inmovilizar, llevar, transportar en bloque, ¿cierto? Entonces hay que ver los recursos que tenemos. Para hacer ese traslado, por ejemplo, la movilización, la inmovilización vertical, protección vertical, tabla rígida, inmovilización
minutos que vamos a necesitar. Y no es lo mismo si esto pasó a 10 minutos de la salida del pueblo que si pasó a la vereda que queda a 3 horas del pueblo, por carretera destapada. La probabilidad de sobrevivir de paciente, del mismo paciente, si quedó a 5 minutos del pueblo parece baja, pero no tan baja como el que está a 2 horas, que está a 2 horas del pueblo, la probabilidad de fallecer es altísima, ¿cierto? Entonces ahí, aunque es claramente el paciente más grave, sería nuestra prioridad, ¿verdad? Sería el paciente que tenga una fractura abierta, paciente que tenga un TEC moderado, ¿cierto? Cambios neurológicos, serían ese tipo de pacientes. Uno de los primeros, o de los que hace más tiempo hablo de este triaje en desastres, Spirgi, decía lo del principio que hemos hablado. El que primero llega, el primero que se trata, es más para el triaje cuando es de emergencia. Este tiene otras condiciones, ¿sí? Y es muy importante esta parte. La prioridad más alta es cuando una simple atención puede modificar dramáticamente el pronóstico. Bueno, es muy común este tipo de accidentes, en un caso de poco de un músculo, un precipicio, paciente llega a ser la cerca, no respira, pero por responsabilidad la columna, mira ella se rasga cuando no quiera respirar. Ya ese paciente mejora la probabilidad de sobrevivir. Bueno, este paciente está grave y va a ser una de nuestras prioridades. ¿De acuerdo? Un poco más de lo mismo, según entonces cuando dije gravedad y mayor probabilidad de supervivencia, los recursos son limitados y es muy importante esto, por eso es que hacemos la filtración, ¿cierto? Porque hay unos pacientes que morirán pese a que se les clava más, ¿cierto? O sea, no van a poner pacientes de lo que trasladar, menos de media hora, o a veces de media, por la OE, por el helicóptero. Esos casos que tenemos que hacer, debido a los desastres para el territorio, que se logre apoyo aéreo con helicópteros, es muy poca velocidad. Y siempre, cuando llega el helicóptero, de 4 hasta 6 horas desde que pasó del área. Entonces nos va a cambiar la probabilidad de supervivencia de algunos pacientes más graves. Y por ejemplo, datos sacados de pacientes con politrauma, ¿cierto? ¿Qué es un politrauma? 3 o más. Cuando hay 3 o más sistemas. Pero lo que da la definición típica y clásica de politrauma es 2 o más sistemas comprometidos. 2 o más sistemas. Y que dicen que más o menos la mitad de las muertes se dan en los primeros minutos. ¿Sí? De un paciente con politrauma. Y que esa mitad de las muertes, 1 de cada 4 o hasta 3 de cada 4 son por lesiones de grandes vasos. Sobre todo pacientes, por ejemplo, accidentes de tránsito, conductor de motocicleta, operador, el vicio de un vehículo, los pacientes que fallecen en la escena del accidente, generalmente está asociado porque por el golpe tuvieron un trauma torácico y eso nos hicieron una abulsión cardíaca o una ruptura de grandes vasos, una disrupción de la aorta. Y los pacientes pues, no llegan ni siquiera esperan, ni siquiera a que llegue a pH por eso. Una vez llega la ambulancia, el 123 o el que sea, entonces ya están muertos, ¿sí? Bueno, es algo importante, la idea es que cuando ustedes llegamos, un desastre, pues de un edificio, o del carro que tenemos ahora, del vehículo, del bus, que se va a este edificio, lo primero es llegar, ¿cierto? Al llegar, es intentar evacuar a los pacientes, ¿cierto? Ahora vamos a ver que hay un tomograma, que lo primero, lo más básico, es preguntar al paciente quién puede caminar hasta acá, ¿cierto? El bus se puede hacer hacia abajo, ustedes llegaron al sitio donde está el bus, en el principio, y me va a preguntar qué pasa, quiénes de ustedes pueden salir del bus y llegar a donde estoy. Empezamos a ver quién de ellos responde y quién no, ¿cierto? Esos pacientes con mayor probabilidad tienen lesiones no graves, ¿cierto? Pueden llegar y saben cuál es la ley, del sitio del accidente, y ya se ingresa, y toda la necesidad está adecuada, ingresamos al sitio del desastre a buscar los otros, ¿cierto? Los pacientes que pueden caminar serían verde, ahora los colores que se les dan, sino que ya serían pacientes en la roja, ¿cierto? O negros, que no tienen probabilidades porque ya están fallecidos, ¿sí? La idea, ¿cuál es una excepción a esto? A que no podemos evacuar los pacientes sin clasificarlos, dependiendo quién está grave, quién está menos grave, quién está con lesiones leves y quién no no tiene mayores probabilidades de sobrevivir. Cuando el sitio en que pasó estaba muy oscuro, una mina, un derrumbe,
no antes. Condiciones meteorológicas, pues sobre todo en sitios con probabilidad de inundación. Está lloviendo, es cerca del río, ya está muy oscuro, está empezando a llover, por ejemplo, un precipicio de la tierra es inestable, la lluvia puede hacer más inestable el terreno, entonces también esperamos. ¿Sí? Y lo mismo, riesgo o seguridad. El motivo, por ejemplo, de un atentado terrorista, ¿cierto? Alguien embiste a una población, una gente, un vehículo, ¿sí? O una bomba, aunque aún no digamos los instintos primarios lo llevan a que llegue a ayudar a sacar a la gente, o que quiere garantía que van a hacer una bomba, ¿sí? O que la primera no puede ser llueve para que lleguen más personas a la comunidad y estar en la segunda bomba, o que pase un segundo carro de 100 personas. Entonces, por eso siempre uno entra ya con un área acordonada, ¿cierto? Y protegida. Generalmente eso lo hacen los servicios de seguridad, ¿sí? Similar a lo que vimos en el triaje médico, en urgencias, ante la duda, denle el mayor riesgo, ¿cierto? Ante no sé si traje 1, traje 2, en un caso de urgencia. Si usted por algo les parece que es el traje 1, denle el traje 1. Bueno, así para acá, si nos pillas con color, vamos a ver esto con color. Por ejemplo, este, un edificio, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes atreverían a entrar ahí a buscar heridos? No es seguro. Donde había 30 heridos, se llaman a 40 o 50. Primero hay que esperar que lleguen todos el personal que ayudan, que socorren, estabilicen, den seguridad para una vez entrar. Y muchas veces este tipo de accidentes ustedes van a ver y ni siquiera entran los paramédicos, ¿cierto? Los APH. En esto terminan entrando a sacar los heridos la misma gente de la defensa civil o de los bomberos, ¿cierto? También ya del personal de la salud como tal. Bien. Entonces, lo que hemos también hablado nuevamente, depende, hay que tener en cuenta siempre la disponibilidad, las facilidades de acceso, el recurso que tenemos cercano a la zona, ¿cierto? Y a la vez el acceso que nos van a, con lo que va a hacer ayuda, ¿cierto? Si sacamos países por tierra, si hay que pedir transporte aéreo, nos ayuda con las fuerzas militares, defensa civil, nos ayuda con el transporte aéreo para evacuar los pacientes. Si es algo, por ejemplo, una vereda lejana y como hay muchas en nuestro país, que queda más cerca, llevar a la gente por río, una lancha por río, hacia otro caserío, otro pueblo, antes que volver al pueblo de donde son, digamos, de donde queda la capital o donde queda la atención inicial, ¿cierto? Esto mismo nos habla de las posibilidades que tenemos de evacuar, transportar y remitir los pacientes, ¿sí? Lo que hemos hablado siempre, la gravedad y sobre todo la recuperación. Y como les dije, los momentos para hacer triaje. En el sitio de desastre que hacer uno, se hace otro prehospitalario, que hace cuando se saca el paciente del sitio de desastre, se saca el vehículo accidentado, de la mina, del edificio colapsado, se saca esa parte prehospitalaria, ahí sí, personal de salud, APH, hacen un nuevo triaje prehospitalario y vuelven a hacer un triaje una vez llegue ya al hospital, cerca al servicio de urgencias donde estemos, ¿de acuerdo? Cuanto al personal, entonces, como les he dicho, es personas entrenadas, deben tener experiencia en pacientes urgentes. Van a ver que ustedes, tal vez desde que empezaron a estudiar medicina, es frecuente que la gente que está con uno, los amigos, los familiares, ustedes van por una calle en un accidente, siempre la gente tiene la idea que uno, por ser médico, por estudiar medicina, sabe cómo atender esa emergencia, y uno sabe, pero lo básico. Pero si llega como para abajo, llega un bombero o uno de los pacientes del 1, 2, 3, tiene esa mano entrenada, que ve más pacientes así, por eso uno les ayuda, no puede saber que no hay que decir si es un trabajo que probablemente sea grave, un politrauma, no sabe que protege la ABC, la vía aérea, que protege las cervicales, evitar lesiones cervicales, pero a la hora del traslado, ellos, fuera que todos tienen la experiencia, son los que tienen todo el equipo para lograr ese traslado. Hay más formación de Estados Unidos les puede ayudar, pero siempre hay que valorar mucho el trabajo que ya es difícil, una actividad de trabajo de cualquier
ambiente, en un barrio periférico, y llama a la ambulancia, fácilmente puede pasar media hora, 40 minutos en llegar, por cuestiones de tráfico, por cuestiones de publicidad, incluso es muy tarde, por cuestiones de seguridad, ¿cierto? Y la gente apenas llegan los APH, llegan a ayudar, la verdad, ellos les dejo ayudar, y la gente no hace ningún insultar, que está mejorado, que da muy fácil, que es culpa de ellos, no es culpa del accidente como tal, tuvieron, sino de que no llegaron rápido los APH, ¿cierto? Entonces es un trabajo que es muy mal agradecido y es fundamental. No siempre que lo vean cuando estén trabajando en ese nivel de APH, siempre valores mucho trabajo desde el saludo, de lo que reciben, desde lo que lo traen. Ese es el trabajo de ellos y la verdad es un trabajo bien dividido, ¿sí? Siempre esto debe tener alguien que sea un líder, ¿cierto? Que idealmente es el que tiene más experiencia atendiendo a sus pacientes. La valoración de los pacientes debe ser rápida, ¿cierto? Y se debe hacer con un buen conocimiento pues, de las emergencias. Y como les dije, hay que tener en cuenta que así no seamos expertos, los expertos son los APH, los bomberos, defensa civil. Sí, somos personas de la salud, debemos ayudar en ese tipo de accidentes. ¿De acuerdo? La acción es lo mismo que le he dicho ya, varias veces, de evaluar según la gravedad del paciente, según las posibilidades de que sobreviva. Muy importante esto, en la misma zona de desastre, es identificación de las víctimas. Eso en el hospital ya es mucho más sencillo, que antes los pacientes llegan y ya llegan hasta identificados por la atención hospitalaria. Pero en el sitio de desastre es fundamental la identificación de víctimas, no solo para saber a quiénes atendieron, qué pacientes están fallecidos, sino también para las familias y los conocidos, ¿cierto? Eso es un momento que tiene mucho estrés, muy complejo. Imagínate un edificio que se derrumbó y carga 20 o 30 heridos. ¿Cuántas familias no llegan? Por ejemplo, lo que pasa acá en los pueblos mineros cuando se derrumbó esa mina, ¿cierto? Que estaban metidos 30 o 40 mineros. Llegan esas 30 o 40 familias a preguntar por ello. Entonces la idea siempre es hacer una lista de las víctimas, si está con el nombre pues mucho mejor, si tengan identificaciones, y si no, usar señas particulares. ¿Qué tipo de señas particulares podemos usar? Tatuajes, muy importante. Lesiones, ¿cierto? Cicatrices, cirugías, que hayan tenido, también muy importantes. Ya otras más generales, como texturas, y ya las otras que son más avanzadas, de odontología, ya cuando la boca que la boca es para identificar, pero ya la boca es para ¿sí? Muy bien. Y ahí hacemos una vez la asignación del destino inmediato y final, ¿cierto? Lo principal es hacer el destino inmediato. Ya el sitio donde llegue definirá si hay que hacer algo más en otro lugar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el paciente tiene un accidente en Segovia, una vereda a media hora de Segovia. El paciente tiene un accidente grave, pero requeriría tercer nivel. Los de APH que sacan al paciente del accidente, los tienen que dar una tercer nivel. No, ¿cierto? Porque van al sitio del hospital de Segovia. ¿El de Segovia es qué nivel? Baja, sería después de lo que llamamos primer nivel. Ahí hace la estabilización inicial, inmediata, y ya define el traslado, y ahí sería para su tercer nivel de ya de atención de personal médico. Nunca uno en esto puede quitarse la responsabilidad en sí. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene un accidente en este pueblo que se llama campamento. Un accidente en campamento. El paciente, supongamos que tiene una amputación traumática del bulbo derecho, que va traumado debajo de la máquina, la tubulación rosada, la voy a celebrar al hospital de campamento. El paciente que nivel, que es lo que se llama en casa. Probablemente puede ser que haya oportunidad de infección, que puede ser lesiones, que haya ortopedias, cirugía vascular, cirugía general. Pues sacarlo del hospital de campamento, estabilizarlo, para meterlo al hospital de normal, es algo útil. No, que sí, tienen un poco más, tienen un cirujano, tienen ecógrafo, todo, pero no va a ser un impacto significativo. Que hay que directamente al hospital de campamento,
ambulatoria es válida para que saque al paciente del accidente, de la zona de desastre. Pero ya para una vez que se recibe personal médico, un hospital, para el final no tiene que hacer el nominal. No simplemente como descartarse del paciente y dejárselo a otro. Claro, esa parte también es muy importante en cuanto a la asignación del destino de un paciente. ¿No? ¿Está claro? Muy bien. Entonces lo mismo que ya hemos hablado de las cuidadas de la atención y esos serían los pasos, ¿de acuerdo? Hemos dicho evacuar heridos, prioridades, para saber cuál vamos a trasladar inmediatamente y cuál ya no vamos a correr, sea porque tiene unas lesiones leves o porque son lesiones que no son recuperables. Cada paciente sería el negro que vamos a ver ahora en las banderas, ¿cierto? Identificar los pacientes, estabilizar y asignar el destino, ¿sí? Para el triaje de emergencias y de desastres usamos este método que llaman STAR, simplemente por la sigla en inglés, ¿cierto? Que es triaje simple y con un tratamiento y un destino rápido, ¿sí? La sigla. Vamos a usar siempre una forma de mnemotecnia que es RPM. ¿Lo habían leído una vez? RPM. Una vez de ahora lo vamos a dar en una escala. Simplemente eso nos avisa que es un triaje para el que estamos. Si el paciente está respirando bien o no, tiene buena perfusión y cómo está la esfera del estado mental. ¿De acuerdo? Por el RPM. La idea de esta evaluación del desastre, del STAR, o sea, ese STAR no lo vamos a hacer en un servicio de urgencia, ¿cierto? Servicio de urgencia. A no ser que el desastre haya sido el sitio de urgencia. La casa de lado de urgencia de Ramón, ¿verdad? Pero en este sentido es siempre para el sitio de desastre. ¿Sí? La idea es que sea rápido, que sea de 12 a 15 segundos por paciente, nunca más de un minuto. ¿Sí? Y una cosa importante, es un poco, digamos, no puede ser chocante cuando uno lo lee y imaginarse en el contexto, pero en el triaje de emergencias, de desastres, no se reanima. Ahí llega, hay un paciente que está sin vital en ese momento, no tiene a reanimar. Hay que hacer ese paciente para estar muy igual. Pero en la época de reanimación, la mortalidad casi es la misma. Si no se le hace nada, porque se van a reanimar. Y reanimando lo que van a perder tiempo de los otros que sí serían bastante esperables. O maniobras que eran niños. Eso, como digo, es duro, porque para eso estoy dando medicina, ¿cierto? Para salvar vidas, para ayudar, mitigar el dolor, siempre intentar aliviar y cuando se pueda salvar, ¿cierto? Pero en una situación de desastre, acuérdense que es una situación completamente anormal, ¿cierto? No aplicamos todo lo que normalmente aplicamos en el resto de la situación. Entonces no se reanima. En esta reanimación, en este triaje de desastre no reanimamos. Esos son los colores que les dije, ¿cierto? Entonces empieza. Ahora que lo veamos en el flujograma, llamamos, ¿cierto? Llamamos a los pacientes. Acérquense hacia mí o salgan del vehículo, salgan de la casa, del edificio, de lo que sea. El que sale, ¿en qué color lo ubicaríamos con mayor probabilidad? ¿Cuál? Verde, ¿cierto? Con mayor probabilidad. Aún así hay pacientes que pueden tener lesiones significativas que en este momento los primeros minutos de un accidente llegamos muy rápido, vimos del accidente, llegamos a los primeros minutos, que el paciente todavía no tiene un compromiso de la perfusión, se podría responder, salir y caminar por los medios, ¿cierto? Pero afortunadamente la gran mayoría de los pacientes van a estar en esta parte de los que corresponde. Y afortunadamente también en la gran mayoría de los pacientes de los heridos de desastre, alrededor del 60% de desastres, 60% de los pacientes van a estar en verde, ¿de acuerdo? Ya el paciente que va a estar en amarillo, bueno, es más fácil pasar del verde al rojo, ¿cierto? Pero los pacientes que tienen lesiones potencialmente fatales, pero son recuperables con intervenciones iniciales y mínimas, ¿cierto? Reposicionar la vía aérea, administrar líquidos, luego de eso estamos trasladando inmediatamente y vamos a usar abiertas de evaluación médica completa, con el ABC y todo lo que avanzamos. El amarillo sigue siendo pacientes que podemos considerar graves, pero no requieren una reanimación tan inmediata, ¿cierto? O sea, no tienen una falla ventilatoria, no están en un choque, ¿sí? No tienen compromiso neurológico, igual siguen siendo graves, por ejemplo, pueden tener heridas abdominales, torácicas, pero estos pacientes están todavía estables hemodinámicamente, sin dificultad respiratoria, sin cambios neurológicos, ¿de acuerdo? Y el negro, que clasificamos negro,
son pacientes que ya están, al llegar, están ya fallecidos, pero llegan ya no tienen reacción, pupilas dilatadas, sin estímulos, sin signos vitales, o los que consideramos que son lesiones no potencialmente mortales que no vamos a recuperar por los recursos que tenemos. Probablemente cuando llegar a una urgencia, un viaje ya médico, lo podemos recuperar, pero estamos en desastres, generalmente con menos recursos y lejos del sitio de atención inicial. Ejemplo, por ejemplo, entonces sería el prototipo de este negro, paciente llega, un carro se precipitó o una casa se cayó, un accidente por ejemplo de tránsito, ahí tiene usted grave con fractura y explosión de masa espalda. Y porque usted está, por ejemplo, media hora, una hora del hospital, con explosión de masa espalda que para el tiempo se debe de paciente, y para las lesiones potencialmente. ¿De acuerdo? Otra, el paciente que llega al consultorio abierto con deformidad, fractura del perdón, fractura de clavícula, de la costilla, y luego veamos de grandes vasos o de estructuras torácicas, con mecanismos de autoridad, la deshidratación es roja. La deshidratación es roja porque no nos da tan, aunque esté presente que tiene la deshidratación y tensión vascular, parece que acumula líquido abdominal. Y el abdomen puede acumular varios litros de sangre, básicamente choca y todas las sensaciones en el abdomen. Pero eso parece lo podemos trasladar a lo que podemos intentar. ¿De acuerdo? Para que la deshidratación no tiene un negro, tiene que reducirlo. Alicerado, con usted grave, con fractura de cráneo también funciona. Amputación sería rojo, ¿cierto? Rojo. Amputación sería rojo, ¿cierto? No todas las amputaciones serían rojas. La gran mayoría. Pero, por ejemplo, un paciente tiene casi decapitado. ¿Cuál sería? Así decapitado. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de amarillo? Un ejemplo de amarillo. Una fractura abierta. O una fractura cerrada, una deformidad de carga. En el muslo, por ejemplo, una vez usted tiene una deformidad, el muslo como si le fractura el fémur, una vez compromete la circulación discográfica, el hematoma que hace es muy rápido. Igual en el muslo dice que se puede acumular casi un litro de sangre en el muslo. El paciente está grave, pero probablemente a mí me da mucho dolor cuando nos da una demostración que puede hacer amarillo. Sí, entonces actualmente uno la sospecha que hay inestabilidad pelvis para ser rojo. Porque recuerden que también la pelvis se puede acumular el líquido, la pelvis puede hacer hasta los líquidos. El tamaño del paciente, 2 milímetros de litro. Está hablando del gráfico de la volémica, porque el paciente hace un choque hemorrágico y un choque hipovolémico y muere, ¿cierto? Entonces, si tenemos sospecha de la tuberculosis, y si vemos la inestabilidad, incluso creando la sospecha, porque hay inestabilidades, ¿no? Pero mi cuerpo repita a la hora de movilizarlo, de la pelvis. Ahí es cuando casi que probablemente hay una fractura de pelvis. Pero como ustedes solo la sospechen, inmovilizan y los trasladan, lo consideran rojo. ¿De acuerdo? Rojo. Pero acá, ¿cuál es la prioridad 1 de todo esto? Rojo. Prioridad 1. Prioridad 2. Amarillo. Prioridad 3. Verde. Y los medios llamamos prioridad 0. Aunque también lo depende del tipo. Por ejemplo, afortunadamente hubo muchos heridos. Fueron 3, 4. Los dos primeros eran rojos, ya los evacuamos. Y hay otro que es amarillo, también se va a evacuar de acá. Y el cuarto era uno negro. Pues si tenemos la facilidad, claro, lo podemos evacuar, ¿qué se podía hacer? Pero sabiendo que así lo podemos evacuar, no va a ser superior a ninguno de estos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Tengo claro? ¿Dudas? ¿Ves cómo hacemos el estado? Como les dije, respiración, percusión y el estado mental.
tiene un flujograma, pero la idea es que, como les dije, llamamos primero a los pacientes. El que salga nos va a proyectar la cantidad de cuadros. No es seguro, pues, porque hay unas lesiones que después van a manifestar después, pero hay que aprender a hacer ver. Entonces, de los que quedan, y podemos entrar en el sitio seguro, no hay riesgo de colapso, no hay riesgo para la seguridad de ustedes, entran, evalúan los pacientes, y lo primero es evaluar la vía aérea. O sea, ¿cómo la evaluamos? ¿Respira o no respira? ¿Cierto? Si no respira, la idea es alinear, solo usando maniobra frente en tono. Puede que el riesgo de caerlo, un colapso de una estructura, el riesgo de canal de la vertical, que está aumentado. Haremos más maniobras de presión y todo, aumentamos el riesgo de un trauma respiratorio. La idea es que el paciente con esta maniobra despeja la vía aérea, pasamos a evaluar la frecuencia. Si el paciente usted le alinea, maniobra frente en mentón y no hay respuesta, para ser negro. ¿Sí? Entonces parece que ya no va a salir. Es lo que le dije, con intervenciones puntuales y mínimas tengan mucha memoria. Ya ese paciente probablemente que fuera a responder sí, pero con maniobra ya muy avanzada, llegando solo a él, si tuviera ya pero no lo está, entonces ya que lo consideramos negro. ¿De acuerdo? La idea es que si respira, si con esta maniobra se despeja, o si de entrada estaba respirando, evaluamos. Si respira más de 30 respiraciones si es más de 30 respiraciones por minuto la frecuencia, va a ser rojo, ¿cierto? La prioridad 1. ¿Sí? Lo que se llama ahora era falla migratoria. Si es menos de 30 respiraciones por minuto, pasamos a la siguiente evaluación. Aquí pues de mental me creo que es perfusión, ¿de acuerdo? Evaluamos la perfusión. ¿Cómo lo hacemos? Llenado capilar. Si es más de 2 segundos, lo consideramos prolongado y es rojo, la prioridad 1, ¿cierto? Yo digo que el llenado capilar es variable, pero estamos en el contexto de emergencia, que hay que hacerlo muy rápido. ¿Cuánto le dije que nos deberíamos demorar evaluando cada paciente? 12 a 15 segundos, ¿cierto? Para hacerlo rápido. Porque claro, yo le digo a un paciente con un accidente, va a estar asustado, activación del sistema simpático, o la posición periférica, puede ser actividades de los dedos, ¿cierto? Y por claro, se distribuyen las recomendaciones vitales, ¿cierto? Pero eso es el enfoque que es de urgencia, ¿cierto? Ese enfoque ya de si es que está haciendo mucho frío, posición y palidez, si es que está con mucha activación simpática por los nervios, por el susto, ya eso es una cosa que vamos a hacer, hablando de prediagnosticar, ¿cierto? Eso no lo hacemos en la zona de desastre. Entonces, si eso parezca muy burdo, lo cumplimos. Más de 2 segundos se considera que hay una comprometida la perfusión y lo paramos, que es un paquete rojo, ¿de acuerdo? Si está normal, paramos al siguiente, que es el mental. Bueno, algo importante, si hay un sangrado importante, una extremidad, una lesión, la idea de compresión. Si tenemos una hipertensión, que es la persona para de la ABC, compresión para evitar pérdida sanguínea. ¿Sí? Eso ya generalmente es lo que hacen los de los socorristas, ¿cierto? Y la de los APH. Si está normal la perfusión, sabemos que el paciente respira y está menos de 30 respiraciones por minuto, paramos la perfusión. Si hay una buena perfusión llenado capilar por debajo de 2 segundos, paramos a la parte mental. Si está desorientado, va a ser rojo, prioridad 1, y si está orientado, lo consideramos un paciente amarillo, prioridad 2. Con uno solo alterado ya rojo, ¿de acuerdo? Con uno solo alterado, es importante la acotación. Con uno solo alterado rojo. Si no tiene ninguno alterado en estos parámetros, es amarillo. ¿Por qué no hay verde acá? ¿Por qué no hay verde? Porque vean, los verdes son los que están debajo de la zona. Recuerden que, aunque muchos accidentes no tienen problema de vehículos, también puede haber accidentes de familia, ¿cierto? Usted imagínese en un sitio donde se accidente una familia, 5 o 6 personas, la mamá, el papá, el abuelo y los hermanos. Hay uno que ya es negro, un negro, y hay 3 verdes, y 2 amarillos. ¿Qué hay que hacer? Sacar a los verdes. ¿Cómo cree que va a ser la reacción de los verdes viendo que hay uno que está casi muerto y los otros rojos vamos a hacer? Vamos a empujar, vamos a dejar al negro a un lado. Es difícil eso, ¿cierto? Por eso evaluamos, por eso sacamos
paciente lo consideramos verde, generalmente cuando puede caminar, aunque con lo que le dije, con las condiciones que hay que tener presente. Lo consideramos rojo, si la respiración más de 30 por minuto, si el edema capilar está prolongado, si no nos cumple órdenes o está desorientado, ¿de acuerdo? La parte mental. Si el paciente llegamos, no respira, hicimos la maniobra y no sigue sin respirar, en la clasificación por colores sería negro. ¿Sí? Y esa es lo último, ya terminando, que es el flujograma, ¿cierto? El flujograma. Así es, lejos, pero es muy aburrido. Vamos a ver un poco más en detalle. Lo mismo que ya hemos hablado varias veces. Ustedes llegan a un sitio de un desastre y empiezan a hacer el estado. Lo primero entonces es llamar, todos los que puedan caminar, ¿cierto? Vengan hacia acá, los que van a caminar vayan hacia ese lado, ¿cierto? Los alejan de la zona de peligro. Si es una niño que quiere regular, que le junten todos ellos, ¿cierto? Ustedes ya ven, si el sitio es seguro, hay riesgo para ustedes, como les dije, riesgo particular sencillo, una bomba, una terrorista, si no hay nada de eso, es seguro, entran. Evalúan primero la respiración. No tiene respiración, le posicionan la vía aérea. Respuesta, no hay respuesta, el paciente lo consideramos que está fallecido, ¿cierto? En color, ¿cuál sería? ¿Cierto? Si ustedes lo vieron, no respiraba, le posicionan la vía aérea y si responde o empieza a respirar, ¿cierto? Con intervención mínima hacemos un buen manejo, lo consideramos un ¿qué? En color sería un rojo, ¿de acuerdo? Entonces ya está en respiración, sí, está respirando, ¿cierto? Por encima de 30, lo mismo, ¿queda? ¿En qué color? Rojo. Por debajo de 30, ¿qué hacemos acá? Pasamos al otro paso, muy bien, RPM, ¿cierto? Entonces ya saben respiraciones, pasamos a la siguiente que es perfusión, ¿cierto? Que sería ¿cierto? Bueno, perfusión. Lo más fácil, llenado capilar. También lo podríamos hacer con el pulso radial, sino que pues, en ese momento de estrés le consigue más fácil. Pero recuerden, cuando uno pierde pulso radial, ¿por qué presión histórica tenemos para tener pulso radial? Para tener la mano para tener la mano tiene pulso carotídeo, que centralmente tenga carotídeo femoral, pero no tiene pulso radial. Este paciente debe estar alrededor por la noche. Muchos dicen que 80 incluso, debería estar histórica por la 80. Que cuando ya no haya braquial, por ejemplo, del 80, por la 80, no haya braquial de 80 a 70, histórica. Y que cuando no sentimos pulso central, o femoral, o carotídeo, por la 60, por la histórica. Si ustedes pues, se acuerdan de esto, lo evalúan. Si no, es más fácil, más sencillo, llenado capilar. Pues por la llenado capilar lo evaluamos por la cara, con el pulpeo, con la boca. En ese contexto, por la boca, ¿de acuerdo? Siempre que pueda. Por los pacientes que tengan un mal oscuro, hay que subrayar el pulpeo, ¿de acuerdo? Pero en realidad es por la boca, para hacer este punto de identificar el llenado capilar, ¿de acuerdo? Si el paciente tiene más de 2 segundos de llenado capilar, rojo, ¿cierto? Miramos si no hay un sangrado evidente que podamos controlar y pasa a ser rojo, ¿sí? Qué pena. ¿Aló?
Perfusión, como les dije, lo más fácil, llenado capilar. 2 segundos. Por eso les dan acá esta mnemotecnia, también se la queda aprender, ¿cierto? El RPM y 32, ¿y qué puede hacer? ¿Cierto? 30 de las respiraciones, 2 los segundos para la perfusión, y el estado mental puede usted hacer, puede usted levantar un brazo, puede usted poner un nombre, todo lo que parece que puede hacer, ¿sí? Si está por debajo, por encima de los 2 segundos de llenado capilar, pues ya quedamos en que rojo. Si está por debajo, lo siguiente entonces es menos de 2 segundos, evaluamos la parte mental, ¿cierto? La última parte. Si el paciente sigue órdenes, está orientado, pasa a ser, si cumple órdenes, si está orientado, pasa a ser amarillo. Si altera alguna de esas, está desorientado y no le sigue justamente por la desorientación, no le siguen las órdenes, se le diga con el brazo, una mano, en esta parte, ¿qué órdenes puede hacer? Hay que tener también digamos, unas ideas claras, ¿cierto? Si el paciente tiene sospecha de trauma raquimedular, ¿sí? Sospecha de trauma raquimedular, colapsó algo, un accidente de tránsito, por ejemplo, varios heridos, pero si es un trauma raquimedular, los estímulos intenten hacérselos por encima de la cabeza. ¿Cuál usamos? El ángulo de la mandíbula, por ejemplo. El ángulo de la mandíbula, usar el mentón, ¿cierto? ¿Por qué? Si le parece una lesión raquimedular alta, se le puede dar un estímulo torácico, abdominal, en extremidades y no lo va a sentir, ¿cierto? Ustedes lo calculan como que fuera que no cumple órdenes, ¿cierto? Pero en realidad no quiere decir una situación compleja, alta, no va a estar conservada. Otra cosa es, a la hora de seguir comandos, que el paciente los escuche. Muchas veces las explosiones frecuentes, que el paciente está en un sitio cerrado, una explosión, auditorio, sabotaje, es común que se mejore la ventana del baño. Para que no escuchan bien, ¿cierto? Entonces, si los ven, y alguien que le haga maniobras viendo, debe enseñar, saquen la lengua, o la mano, el dedo, ¿cierto? Ese tipo de indicaciones. No es que si no responde, entonces ya el paciente no tiene la respuesta, ni no tener como todas las variables presentes, ¿de acuerdo? Y los pacientes, entonces, en estos colores de los que hemos hablado, los clasificamos, ¿cierto? En todos esos colores. El personal de desastres, defensa civil, bomberos, mantienen todas estas cartillas, ¿cierto? Mantienen todas estas cartillas. Y entonces, en el momento que ustedes están ayudando a que no hay las cartillas, pues la idea es no inventarlas como algo, papel, escribirlo, o de los botones. Esta zona está verde, esta zona los rojos, los amarillos, ¿de acuerdo? Listo. ¿Alguna duda con este flujograma? ¿No? Al final, triaje de desastres o de multitud de lesionados es este flujograma. ¿Dudas o preguntas? Bueno, entonces, conclusiones. Como hemos visto, hacer un triaje siempre requiere una responsabilidad médica y más que todo el triaje de desastres una responsabilidad médica, un dilema ético de lo que hemos hablado, ¿cierto? Tiene que haber de las cosas que para uno, como médico, tratando de ayudar a la gente, las familias, es difícil. Decir que no va a reanimar a un paciente que veo que tiene un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Determinar que puede tener una lesión que es potencialmente mortal y que no se va a salvar, también nos viene a muy importante. Y más que no aplica para cualquier paciente. Hay que asumir que con el paciente anciano, pues para que ya estaba muy enfermo y todo, esa clasificación también aplica para niños. Entonces el niño, usted, pues una encefálica, una lesión de grandes vasos, torácica, en un sitio de desastre, también la mortalidad es van a ser clasificación de colores, van a ser esto deja secuelas obviamente físicas y psicológicas, pero no es solo para la víctima y sus familias, sino también para la gente como personal de salud que atienda esto y toda la cadena de atención prehospitalaria, emergencias, desastres, incluso la gente de seguridad, todo eso deja unas secuelas patológicas psicológicas muy importantes, así que es muy frecuente
especialistas, todos son por el estrés postraumático, ¿cierto? Este tipo de accidentes. Y recordar, ya acabo claro, pero volver a recordar que siempre la vida antes predomina sobre un miembro, una extremidad, ¿cierto? Un paciente está atrapado, le cayó una máquina encima de un brazo, de una pierna, de padres, múltiples intentos y no puede sacarlo, hay riesgo de que el sitio termine colapsado, que se inunde, cualquier cosa. Vida sobre el niño, ¿cierto? ¿Qué hay que ver ahí? Y lo mismo siempre, la funcionalidad sobre el efecto anatómico. Entonces, claro, más que han visto todas las fotos de cuando la avalancha de Armero, la niña de Somalia, que estaba atrapada en el agua. Ahí que había que hacer. Y nada, la niña no va a estar y muy mal. ¿Dudas o preguntas? No. Yo la presentación de las envío. Me dieron un correo, yo lo envío. Me dieron un correo, yo lo envío ahorita en la tarde. Bueno. ¿Tienen alguna otra actividad después de esto? Listo, sigue. Listo pues. Entonces seguro, ¿dudas o preguntas? No, ninguna. Muy bien, entonces nos vemos. Un gusto, hasta luego.